Hoy tengo que presentar a alguien que no es necesario ser presentado. Es una de las presentaciones más fáciles que he tenido en todo este periodo. Así que con ustedes, profesor Walter Llano. Bendiciones y buenos días y buen inicio de noviembre. Último mes casi. Para algunos va ahí. Es un privilegio estar esta mañana con ustedes y compartiendo sobre misiones. Creo que yo siempre digo, yo no soy, yo fui, pero sigo siendo, algunos dicen, entonces sigo trabajando en misiones. Y bueno, me dijeron de volver a presentar el proyecto PLOP. PLOP significa Países de Lengua Oficial Portuguesa, por eso encuentran la bandera de Portugal, de Brasil, de Cabo Verde, de Guinea-Bissau y 8 países que hablan lengua portuguesa. Pero mejor que decírselos es mostrarle un poco en qué consiste el proyecto, así que vemos un video, ¿puede ser? Bien. Pueden ser parte orando. Si hay algo que como Proyecto PLOP necesitamos es la oración. Hablando con los 12 profesores que ya están preparándose para dar clases, es interesante el desafío, porque a veces cuando uno da clases para una cultura está acostumbrado a usar expresiones propias de la cultura y los chicos que vienen al Instituto de Otra Cultura les cuesta a veces entrar en la cultura argentina, pero están acá. Ahora el instituto tiene que ir a 8 naciones diferentes con ideas diferentes, a pesar de que el idioma es el mismo, se pronuncia de diferentes maneras, tiene giros idiomáticos diferentes y estamos tratando de aprender junto con los directivos algunos giros idiomáticos de los 8 países. Así que entender cómo se dice algo en los 8 países, por más que sea el mismo idioma, es difícil. Entonces necesitamos de sus oraciones. Ustedes ya vieron al equipo. Soy simplemente el coordinador, el que es el nexo entre el instituto, que es el Faro, ¿no? Y el proyecto PLOP, que es el DNM. Entonces es un trabajo en conjunto. Gracias a Dios por el equipo que Dios ha puesto. Y todos ellos son personas casi graduados del instituto, ¿no? Los 3 que están en la dirección son estudiantes del CIM, bueno, que algunos, si Dios quiere, se gradúan ahora y otros deben apenas unas materias ahí que estarán terminando. Lo bueno es que hablan portugués y pueden ayudar en todo este proyecto. Así que gracias por ser parte, gracias
al instituto por permitirnos estar acá, también por permitirnos usar todo lo que tiene que ver el multimedia, porque las clases son grabadas aquí. Así que es todo un desafío y gracias también por esa colaboración, ¿no? Y gracias también porque a lo largo de los años en el instituto aprendí algo, que si no hay palabra de Dios, no hay enseñanza, no hay avivamiento. Y si queremos que el mundo arda por un avivamiento, la palabra de Dios es importante, que llegue a todos lados y de la mejor manera. Amén. Quiero compartir algo con ustedes, y es todo un desafío porque ayer lo compartí un poco, una parte con los profesores, en la reunión de profesores, y dije, no es necesario que mañana están todos acá otra vez, así que una de dos, o no me entendieron ayer, o... Me encanta el Antiguo Testamento y ustedes la mayoría me tuvieron en Historia de los Tiempos Bíblicos y siempre empiezo con algo, Historia de los Tiempos Bíblicos es con la historia de los sumerios y los acadios y todo el desarrollo tecnológico a su manera que ellos tenían y estaban dispuestos a hacerlo, ¿no? Los chicos de primero se ríen porque en el examen entró todo eso, así que... Pero también soy curioso y a veces... cuando uno lee la Biblia, piensa que entiende todo y que son simplemente frases. Y estos días estaba leyendo el profeta Isaías 58, donde habla de el ayuno escogido por Dios, ¿no? Y dice en el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y empieza a describirle toda una serie de acciones al pueblo como para hacer. Pero lo que me llamó la atención es, si un poquito más adelante, el versículo 11, le dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. ¿Saben? Cuando leí ese texto me llamaba la atención, primero una palabra, que hoy justo abrieron el devocional usando la misma palabra, serás. ¿Se acuerdan cuando abrimos el devocional? Dios, hablando a Abraham, le dijo, serás de bendición. Y el desafío de la primera palabra de este devocional, serás bendición. Y es para que tu bendición no se quede acá, sino que la lleves a otro lado. Y digo, bueno, por lo menos el serás, a Dios le importa más que seamos a que hagamos o que tengamos, ¿no? Entonces, y con Dios somos. Y eso es lo lindo. Y le dice, serás huerto de riego. Y yo cada vez que leía este pasaje, esto era como diciendo, bueno, es simplemente un huerto que tiene una buena irrigación. Pero buscando, la curiosidad me llevó a buscar qué se entiende por huerto de riego. Y el huerto de riego era un huerto artificial que se hacía primero cerca de una fuente de agua, pero se empezaba a plantar ciertos tipos de árboles, en realidad unos arbustos, en los cuales se formaban caminos entre medios y dejaban que las raíces empezaran a crecer. Porque son arbustos que no necesitan mucha agua, pero las raíces son firmes. Esas raíces se empezaban a entrelazar y cuando se entrelazaban las empezaban a apretar y armaban pequeños canales, ¿no? Y con esos canales derivaban el agua hasta lugares más secos donde empezaban a sembrar y podían llevar a lugares secos el agua. No era tecnología de ladrillos, no era tecnología de cemento, era tecnología de raíces entrelazadas. Y si hay algo que el instituto hace es entrelazarnos los unos con los otros. Entrelazarnos chilenos, argentinos, uruguayos, colombianos, españoles, todos juntos. Nos va entrelazando para poder ser esos canales de riego. Canales que podemos llevar de la presencia de Dios, canales por los cuales el agua de esa fuente inagotable que nuestro Dios nos puede ayudar o nos usa para llevar. Recién cantábamos, Señor, heme aquí, yo iré por ti, ¿no?
Y qué lindo es que los canales pueden llegar hasta donde uno quiera llegar. Si yo quiero, acá el instituto a veces tiene problemas con el agua, ¿no? Este año pasaron algunos, ¿no? Las toallitas húmedas abundaron. Pero el agua llegó, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una canalización, hubo alguien que se preocupó para que llegara. Y a veces nos cuesta entender que podemos ser de bendición a otros, como decíamos al principio. Y Dios dice, serás. No dice, puede ser, no. Dios te dice, serás huerto de riego. Es decir, serás parte de ese canal que va a llevar mi bendición. No vas a hacer cualquier cosa, vas a hacer algo específico. Ser un medio por lo cual Dios va a transportar su gloria, va a transportar su poder, va a transportar su presencia, va a transportar a Cristo que está circulando en nosotros. Cuando pensaba en todo esto, miraba un poco, ¿no? Y lo que hace el canal de riego es distribuir el agua de forma equilibrada. Estas raíces tienen esa peculiaridad de no absorber el agua que pasa por encima de ellas, solamente la que está en la tierra. Pero forman una red tan firme de que no deja que el agua se filtre. O sea que los árboles van absorbiendo de la fuente original para entrelazarse y llevar agua a otro lugar. Es algo muy loco, ¿no? Cuando lo veía, digo, Señor, siempre pensé que era un simple huerto y un canalcito, y ahora me di cuenta que es todo un trabajo lo que estaba diciendo esta palabra. Y es interesante porque esa cantidad de agua que llevan no deja que se pierde, y solamente después de esos canales salían unos surcos, cada tantos metros había algo que lo cruzaba, y ahí sí eran canales de tierra para que empezara a regar todo alrededor de eso. A veces no nos damos cuenta y queremos inundar todo, ¿no? A veces decimos, Señor, inúndanos, ¿no? Y a veces en las inundaciones pasan desastres. Pero qué lindo es cuando podemos cada día, como cuenta recibir justo el agua que Dios tiene para nosotros. Hay un refrán común, ¿no? Agua que no has de beber, déjala correr. En Dios, la bendición que no te toca a vos, déjala correr porque le va a llegar a otro, pero sos parte del canal de la bendición. Dios nos llama para ser parte de esos canales de bendición. La idea de los canales de riego también era poder tener un propósito muy significativo, que era el cumplir y llegar a producir frutos. Y pensando en esto, pensaba quién es el personaje que más fruto tiene en la Biblia, o por lo menos a simple vista parecería tener más fruto, y es Pablo, ¿no? Pablo tenía un propósito cuando era Saulo, que era el de perseguir a los cristianos, amar a Dios persiguiendo a los cristianos, hasta que se encontró con la fuente y Dios lo transformó ese árbol que estaba absorbiendo agua errada en una raíz para ser de bendición a otros. Le dio un propósito diferente y les dijo, serás, porque también se lo dice a Pablo, vas a ser el apóstol de los gentiles. Tuvo un propósito. Tu venida al instituto, como decíamos al principio, tuvo un propósito. Y es que vas a ser lo que Dios quiere que seas. Siempre y cuando te animes a entrelazarte con otros para llegar a cumplir ese propósito. Somos un cuerpo, no somos seres individuales. Y como cuerpo nos tenemos que alentar, ayudar, soportar los unos a los otros, ¿no? Algo que también hacen los canales de riego es producir un cultivo saludable. Y cuando pensaba en cultivo saludable, pensaba en algún personaje, y creo que un cultivo saludable en el Antiguo Testamento, soy fanático del Antiguo Testamento, es Daniel. Daniel fue llevado a un lugar bajo presión a aprender una cultura totalmente diferente, nueva,
Pero él en el medio de esa aflicción decidió mantenerse con el propósito con lo que Dios lo había llevado, que era seguir siendo un hombre de Dios. Y no le importó que hubiera leyes que le dijesen no podés hacer lo que estás acostumbrado a hacer, orar. Algunos tenemos lo contrario de Daniel, ¿no? No orar. Pero Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día y a pesar de que él sabía que tenía peligros, su propósito era la comunión con Dios cada día. Saben que cuando leía sobre estos arbustos que se entretejen, cuando uno se seca, uno de los arbustos se secaba, generalmente las personas que lo habían sembrado lo sacaban, lo molían, lo hacían polvo y lo volvían a poner en el mismo lugar y plantaban un arbusto nuevo. Porque decían que aquel que había servido al principio todavía sigue sirviendo. Con la fuerza de aquel arbusto nuevo. Y yo estoy de los que están para ser podados ya, ¿no? Pero qué lindo es ver la fuerza de los nuevos. Ver esa fuerza que está en ustedes para llegar hasta el fin del mundo. ¿Saben? Dios dijo, y en Hechos nos dice, que nuestro objetivo final es lo último de la tierra. Y me encanta la versión en italiano, ahora que estuve en Italia justo lo leyeron, y decía hasta los confines de la tierra. Y a veces cuando hablamos de lo último de la tierra decimos, somos lo último de la tierra, tenemos Ushuaia, lo último de la tierra. Pero cuando hablamos de los confines, cada lugar es un fin diferente. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a un lugar diferente que es nuestro confín. Es donde Dios nos quiere sembrar y a donde Dios nos quiere llevar para que llevemos de esa agua de vida. Cuando tenemos el propósito, sabemos que podemos cultivar, tenemos espiritualidad como la que tuvo Daniel de la oración y por eso me alegro. Cuando era estudiante, varias veces en los devocionales de la mañana, el devocional privado, veníamos a la capilla, nos poníamos a orar y de golpe y porrazo empezaba alguien a orar en lenguas extrañas. ¿No? Era tomado por el espíritu del sueño, ¿no? Pero qué lindo es cuando podemos dedicarle ese primer momento del día a Dios para que nos empiece a llenar con esa agua justa, medida, para que durante el día podamos seguir corriendo. Algo que también nos ayuda a entender lo que es un canal de riego es que el agua que corre no corre con fuerza, pero corre constante. Tiene pasión por llegar hasta el final el agua. Y si hay algo que me gustó de esto, entender esto, la idea de pasión, porque cuando lo leía digo, pasión, el agua puede tener pasión. Y me llamó la atención y empecé a buscar un poco más, porque digo, parece medio muy raro todo esto, ¿no? Y no lo saqué esto de un comentario bíblico, ¿no? Lo saqué de un comentario de agronomía. Así que no es nada misticismo, pero decía que cuando se creaban todos estos, el agua corría con cierta pasión para llegar hasta donde tenía que dar fruto, hasta donde tenía que llenar el lugar para que se pueda cultivar cosas diferentes. Y si hay alguien que tuvo pasión en el Antiguo Testamento, es David. David fue un apasionado de Dios. Y fue tan apasionado que no le importó ser un muchachito chiquitito para pelear contra el más grande de los gigantes. Se animó, pero porque en él estaba la pasión de poner el nombre de Dios en alto. ¿Está en nuestra pasión el nombre de Dios? ¿Somos esos huertos que realmente, huertos o canales donde vamos a llegar a aquellos
por la pasión que tenemos. La pasión, ¿saben? Cuando buscaba una vez la definición de pasión, dice, es algo lo máximo, pero breve. La pasión es máxima en momentos breves, pero es duradera, su resultado es duradero por los tiempos. Entonces, que el momento de pasión que tenés con Dios en el instituto sea perdurable a lo largo de toda tu vida. Sea perdurable esa pasión que te va a enamorar cada vez más de esa fuente de agua viva. Cuando leía era interesante, ¿no? Porque era aprender de algo que era una frase que no tenía nada más un sentido de es un huertito que le llegaba el agua. Pero cuando empezamos a profundizar en Dios, es cuando empezamos a entender quiénes somos en Él. Cuando empezamos a darnos cuenta de que somos simples raíces que pueden ser cortadas, pueden ser hechas polvos, pero que van a seguir estando en el mismo lugar si estamos agarrados a Dios. Y si estamos agarrados a aquellos a los cuales Dios nos puso al lado. Misiones, ¿saben qué es esto? Misiones es trabajar en equipo. Misiones es enraizarse unos con otros. No solamente los que van, no los que quedan, sino toda la iglesia tiene que involucrarse en misiones. Es culto misionero. Y como misiones tenemos que llegar con nuestra agua hasta los confines de la tierra, como dice el italiano, ¿no? Pero a veces hay problemas y estos canales pueden tener dos tipos de problemas. Uno es que caiga algo dentro del canal y corte el corriente de agua, corte esa corriente de agua, ¿no? Un obstáculo. Y a veces los obstáculos podemos llegar a ser nosotros mismos en los canales de Dios. Cuando digo, Señor, como cantábamos recién y levantamos la mano, yo iré, y cuando Dios te dice, tenés que ir, decís, yo ni loco voy ahí. Se los digo por experiencia propia. Cuando Dios me dijo, tenés que ir a África, yo dije, pero Señor, le erraste. Yo a África solamente por televisión y ahora a través de videitos, pero un montón de veces le he dicho, Señor, donde quiera yo voy a ir. Y a veces somos los obstáculos de Dios cuando decimos, sí, Señor, y después decimos, no, Señor. ¿No? Es como Mirta Legrand, ¿lo digo o no lo digo? ¿No? Le digo sí o le digo no. Y a veces, yo me acuerdo que cuando estaba en tercero ni siquiera cantaba los coros de misiones. Porque yo sé que cuando uno lo dice, Dios lo pide. No sé. Venían los cultos de los viernes y todos cantaban, no, M aquí, M a mí, yo hacía... Pero Dios había hablado. Y cuando Dios habla, por más que queramos resistir, Él está. Y el otro problema son las hierbas malas. Aunque el refrán dice que hierba mala nunca muere, entre medio de estas raíces muchas veces surgían hierbas malas. Hierbas que quitaban la fuerza, frenaban la fuerza del agua, pero también que absorbían la fuerza de esa agua sin dejar que esa agua llegara hasta el lugar donde iba. Y a veces pienso, ¿cuántas hierbas malas puede haber en nuestra preparación en el IBRP? Signo de pregunta, nada más. ¿Cuántas cosas a veces nos pueden distraer? Nos pueden quitar las fuerzas, nos pueden quitar las ganas. Un partido de fútbol, un día de shopping, vamos para las chicas, un asadito, pero sé que las hierbas malas, a estas hierbas malas las podemos matar, ¿no? En la antigüedad, no solamente que las mataban, sino que las arrancaban
y las tiraban bien lejos porque la yerba mala vuelve a nacer, yerba mala nunca muere, ¿no? Para los que son de la Patagonia, las famosas matas de la Patagonia, que uno las ve rodar, 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 paran, están secas, pero una vez que se quedaron quietas por un tiempo vuelven a reverdecer, como la vara de Aarón. Y uno dice, otra vez esta porquería, sí, pero está ahí. Cuando todo esto pasa, todas estas cosas que pueden trabar ese estar con Dios o estar en el camino de Dios o en el servicio de Dios, suceden, solo hay una manera de solucionarlo. Es volver siempre a la fuente. Es volver siempre a Dios y volver al día que Dios te llamó. Yo siempre digo, Dios te dio un sueño, Dios te dio un propósito, Dios te dio un llamado. Y si Dios lo dijo y lo hizo, Él lo cumple. Así que cuando a veces te falten esas fuerzas o empezás a ver que hay yuyitos que están creciendo, volvé al llamado. Dios siempre le dijo a su pueblo Israel, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Jacob. Lo llevó en la memoria al momento en que lo llamó desde Abraham en adelante. Hoy abrimos el devocional con nuestro padre Abraham, nuestro padre de la fe. Y Dios te llamó, ¿tenés la certeza? ¿Estás acá? Porque Dios te llamó. Si no, no hubiese soportado todo el trimestre, aunque todavía falta, ¿no? Pero Dios te dice, yo quiero hacer de vos, mejor dicho, yo quiero que vos seas ese huerto de riego, ese entretejido de Dios para llevar mi gloria, para llevar mi poder, para llevar mi presencia. No importa que pienses que eso es una planta de ruda. La ruda también sirve. Sos lo que Dios te llamó a hacer. Y no te achiques ante lo que el enemigo te quiera decir o poner en tu cabeza, ¿no? Y no se achique ninguno ante lo que Dios hace. Dios es el que te llamó y el que también cumple. Te animo a que, si te animas a ser alguien que se va a enredar con otros para ser ese huerto de riego, que te pongas de pie y agarres al que está al lado o al otro que se pare más cerca. Si querés ser ese huerto de riego, ponete en pie, agárrate al de al lado, porque es quien te va a ayudar, quien te va a sostener y también con quien te vas a pelear a veces, ¿no? Vamos a decirle, Señor, acá no te voy a decir, envíame a mí, por las dudas. Decile al Señor, Señor, acá estamos, como huerto para llevar tu presencia, como huerto para llevar tu poder. Señor, te alabamos y te bendecimos. Queremos darte gracias, Señor, porque podemos entender que tú nos has traído un lugar para entretejernos los unos con los otros, pero para alcanzar a aquellos que todavía están lejos. Señor, tú nos trajiste al instituto para sanarnos, para restaurarnos, para cambiar nuestras vidas, como decíamos al principio de la reunión. Pero también todo eso que nosotros vivimos y que empezamos a entretejer aquí, es para hacer bendición a los que están afuera. Es para hacer bendición a los que están lejos. Es para hacer bendición a los que están en un desierto en este tiempo y que necesitan el agua de vida, el agua fresca. Señor, tú eres esa agua de vida y nosotros queremos ser tus canales de bendición. Por eso, Señor, ahora te pido por el que